Hola, ¿qué tal? Comunidad de Clases Magnas, bienvenidos este jueves de conocimiento y el día de hoy pues tenemos nuestra transmisión especial. Como cada a fin de mes tenemos una sesión del Centro de Empleabilidad. Así es este espacio donde ustedes pueden consultar información de mucho valor, cómo prepararse, vienen skills, vienen platillas para CVs, precisamente para ustedes que están estudiando, se están formando académicamente, pues la siguiente puerta es el campo laboral, ¿no? O a la par. Y para eso se creó este centro de empleabilidad que está a cargo del líder de proyecto, Rosalía Onoya, que nos contactó con nuestra especialista, la maestra Janet Martín. Bienvenida. Un placer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, maestra. Bueno, pues yo estaba muy emocionada por este tema que como tal no lo había escuchado, así, coaching para la empleabilidad, porque conocemos el coach life, ¿no? Coach de negocios, pero ¿cómo podemos aprovechar esta herramienta para emplearnos? Claro que sí, de eso se trata el día de hoy. Vamos a dar algunos tips y algunas reflexiones para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de tener un mejor empleo o por lo menos de buscar un empleo que realmente cubra sus expectativas. Perfecto. Bueno, yo la dejo para que nos llene la pantalla de conocimiento y ya saben, mándenos sus preguntas, comentarios y díganos desde dónde se conectan. La maestra viene desde Querétaro. Así es. Gracias. Pero con mucho gusto aquí nos pueden enviar todas sus preguntas y vamos a irlas contestando. ¿Sale? Perfecto. Gracias, maestra. Gracias a ti, Alma. Muy bien, pues es un placer estar con ustedes en este momento. Vamos a estar trabajando este tema que realmente es muy apasionante, en donde lo más importante de todo es que nosotros podamos tener la oportunidad de realizar el sueño de tener aquello que realmente queremos, deseamos, necesitamos, y para ello tenemos que tener claridad respecto a lo que queremos hacer. Entonces vamos a hablar sobre coaching para la empleabilidad. Como me presentó hace un momento Alma, mi nombre es Sandra Janet Martín, soy licenciada en comunicación con especialidad en comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Tengo una maestría en administración del TEC de Monterrey y me he especializado en los últimos 17 años de mi vida, 18 años de mi vida, en trabajar en el coaching, porque encontré en él la respuesta a muchas de las necesidades que como seres humanos podemos llegar a tener. Entonces, esta es una breve presentación. Si ustedes desean saber algo más mío, con muchísimo gusto estoy para contestar sus preguntas. Cuando estamos dándonos la oportunidad de buscar empleo, cuando estamos buscando qué queremos hacer a lo largo de nuestra vida, hacia qué nos queremos dedicar, estamos buscando un proceso en el que hay un cambio, y ese cambio y todo cambio va a implicar una adaptación. Es una necesidad importante en el ser humano ese proceso de adaptarse y de generar una nueva forma de vida de acuerdo a lo que uno realmente necesite o quiera. ¿Qué es esta frase que nos regala Leo Tolstoy? Dice: todo el mundo piensa en cambiar el mundo y nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Cuando estabas decidiendo qué carrera querías seguir, seguramente habían muchas buenas intenciones en aquello que tú estabas pensando. A lo mejor el servir a la comunidad era algo importante, o el servir a los enfermos. A lo mejor tuviste en cuenta que te gustan mucho las computadoras y en las organizaciones podías. En fin, estuviste pensando y ahí le diste un primer gran cambio a tu vida. Es una primera decisión que tomamos en muchas ocasiones muy jóvenes, pero que hoy en día es importante que la tengamos en cuenta, porque así como en ese momento sentíamos temor o sentíamos inquietud o sentíamos preocupación, lo haré bien, me estaré equivocando, habían muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que te puedas dar la oportunidad de recordar ese momento y darte cuenta y hacer mucha conciencia en que en el momento en el que estamos eligiendo
un trabajo al cual vamos a entrar, también vamos a vivir ese desequilibrio, esa preocupación, esas inquietudes, esas emociones van a estar un poco encontradas y es parte del proceso de ser humano en búsqueda de algo nuevo o de algo diferente o de algo más. Entonces, de esto se trata específicamente cuando nosotros hemos empezado este proceso de buscar ya sea un nuevo empleo o ya sea nuestro primer empleo. ¿Va? Recuerda, cambio es la palabra clave en el momento en el que estamos buscando tener un trabajo nuevo o diferente o empezar a trabajar. Y cuando estamos hablando de cambio, es bien importante que veamos quiénes somos, cómo estamos, qué es lo que hemos logrado hasta el momento. Hay muchas ocasiones en las que buscamos empleo porque por persuasión social, así nos dijeron que debíamos de hacer. Debíamos de ir a la primaria, la secundaria, luego la prepa, luego ir a la universidad y después teníamos que buscar un empleo y luego casarnos, y, en fin, como si fuera un manual que debíamos de seguir. La persuasión social ha hecho eso con nosotros, además de muchas otras cosas. Entonces, ¿realmente alguna vez te has preguntado por qué fuiste a la primaria o por qué elegiste estudiar la prepa de determinado tipo o por qué estás estudiando la carrera que estás estudiando o la que estudiaste o hacia dónde quieres dirigir tu vida? No por lo que los demás te hayan dicho, sino porque tú mismo estás pensando en lo que deseas, en lo que necesitas o en lo que quieres. Teniendo en cuenta la persuasión social, hay muchas creencias que nos han acompañado a lo largo de la vida. Y en esas creencias nosotros hemos invertido gran parte de nuestra comunicación con nosotros mismos. Pero también ha influido nuestra experiencia de vida. No es solamente la persuasión social, la cultural, todo lo que hay alrededor de nosotros, sino también lo que nosotros hemos ido viviendo. ¿Cuáles son esas experiencias que tú has vivido que te han permitido desarrollar ciertas cualidades, ciertas competencias, ciertas habilidades? ¿Cuáles son aquellas que no has podido desarrollar y que necesitarías desarrollar para tener ese trabajo que te están ofreciendo o ese trabajo que te gustaría o ese trabajo que, por el cual estudiaste? Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar o analizar o reflexionar de manera importante? Todas esas competencias, habilidades, conocimientos que posees y que definitivamente pueden estar apoyando el proceso de buscar un empleo. Nosotros a veces simplemente buscamos el empleo de acuerdo con la carrera o de acuerdo con algo que necesito, pero no me doy la oportunidad de ver específicamente con qué cuento para ese empleo que estoy buscando. Entonces, como que el primer análisis o la primera reflexión importante tiene que ver con esa experiencia de vida, con esa experiencia personal que cada uno de nosotros necesita como bajar a un momento de verdad y reflexionar y pensar con qué es lo que cuentas, con qué vas a llegar, qué es lo que quieres de ese lugar, ¿no? Entonces, desde ahí, desde lo que eres como ser humano y lo que desde tu experiencia te ha dado, desde ahí es de donde puedes hacer las mejores elecciones. Recuerda que hay otro punto que es muy importante y es el punto relacionado con la observación. ¿Por qué la observación es importante? Los seres humanos, desde que nacemos, estamos observando el mundo. Nos observamos a nosotros mismos, observamos a quienes nos rodean, observamos el entorno en el que estamos, las escuelas a las que vamos, las personas con las que participamos, y de todo esto vamos viviendo o aprendiendo.
a tomar decisiones, aprendiendo a actuar, aprendiendo incluso a pensar. Ese observador que eres como persona, como ser humano, es muy importante que lo analices y lo reflexiones. A veces en la observación nos damos cuenta que por características de familia, de pronto hubo algunos conceptos que fueron transmitidos de generación en generación, o de pronto hubo algunas situaciones que se presentaron dentro de tu familia en donde se repetían siempre las mismas frases, ¿no? Y entonces esas frases se han ido quedando contigo como introyectos, les llamamos. Y esos introyectos no nos permiten de ninguna manera reflexionar o analizar, porque son intocables, como que los consideramos que pues son una verdad absoluta. Y no necesariamente. Esos introyectos de los que les estoy hablando en este momento son fundamentales revisarlos y analizarlos, porque esos son los que te van a permitir tener un proceso de cambio, un proceso de autogestión, un proceso incluso de autoconocimiento de tu inconsciente. A veces no sabemos por qué decimos frases como, ¡ay, qué difícil! Y lo repetimos con frecuencia, o a veces repetimos con frecuencia que es tremendo algo, ¿no? Al referirnos a algo, o que es muy complicado, o que es muy fácil, y son palabras clave que van definiendo la forma como estamos viviendo y sobre todo definiendo cómo estamos observando ese entorno en el que nos estamos moviendo. Creo que es muy importante que cuando estás buscando un empleo o vas a buscar un empleo, primero que todo hagas ese proceso reflexivo hacia el tipo de observador que eres. Si estás observando del punto A al punto B y no ves nada más, si tus decisiones las estás tomando con base en muchas posibilidades o solamente ves una o dos, si tus características para dialogar, para conversar, para tener una conversación con otra persona, por ejemplo, son de crearte o creerte en verdades definidas. O si eres de las personas que están buscando siempre posibilidades. Creo que esto es importante porque hoy en día dentro de las organizaciones se está entendiendo o se está comprendiendo que la forma como los seres humanos conversamos dentro de la organización es la que genera las posibilidades de la misma. Pero así como se está entendiendo en la organización, también se está entendiendo en nosotros. Nosotros como seres humanos, en la forma como conversamos con nosotros mismos, en la forma como nos sabemos escuchar, como escuchamos a nuestro cuerpo, como escuchamos nuestras emociones, como entendemos nuestras intenciones, en ese momento es que nosotros estamos definiendo el ser que somos. Entonces, ¿qué tan eficiente soy con la forma como converso conmigo mismo? ¿Qué me digo al levantarme? ¿Qué me digo a mediodía? ¿Qué me digo cuando ya va a ser lunes o cuando es lunes? O cuando es viernes, es muy común. No, gracias a Dios es viernes. Como si el trabajo fuera una carga, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? A lo mejor lo digo sin pensarlo, ¿no? Pero, ¿qué significa? O cuando digo, uy, es que ya va a ser lunes, es que es lunes. O cuando hay los cambios de horario, que es muy típico que todo el mundo estemos diciendo cosas como, es que hubo cambio de horario, es que fue una hora menos de sueño, es que mi cuerpo no se acostumbra, es que... traigamos eso al trabajo cotidiano que nosotros hacemos, o al trabajo que es nuestro sueño, o a la función que queremos desarrollar, y veamos cómo en nuestra función también hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al revisar ese observador que somos, vamos a poder definir qué tan eficientes, qué tan eficaces estamos siendo con nosotros mismos. Y hay otro tema que nos impacta de manera importante. Ese tema tiene que ver
con nuestra parte psicológica, con nuestra parte emocional, con nuestra parte mental, con nuestra parte actitudinal. ¿Cómo estoy? ¿Qué estado tengo? ¿Ando deprimidito por la vida o ando con un gran entusiasmo o cómo me siento? ¿Cómo me encuentro? ¿Cuáles son esas emociones que me están caracterizando más? ¿Cuáles son aquellos sentimientos con los que normalmente me estoy identificando? ¿Cómo me preparo, por ejemplo, para ir a una entrevista emocionalmente hablando? ¿Qué está pasando conmigo cuando voy a ir a una entrevista de trabajo? ¿Qué pasa cuando envío el currículum y de pronto digo, a ver si de pronto pega, espero que sí pegue? ¿O mi estado psicológico es diferente? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros? A lo mejor en nuestra experiencia de vida hemos aprendido a darle un poco valor a las emociones. En el siglo pasado las mujeres teníamos poca oportunidad de trabajar y especialmente el tema era emocional. El tema es que las mujeres somos muy emocionales, pero no es cierto. Hombres y mujeres, todos tenemos cerebro y todos tenemos hipotálamo. Así es de que todos, absolutamente todos, tenemos un estado psicológico que se encuentra en esa parte, en nuestro cerebro, en la parte límbica, y esa parte psicológica, ese estado psicológico, esos sentimientos, esas emociones, todo eso que nos invade, que nos llena, normalmente lo que procura es un estado y un comportamiento hacia afuera, no solamente hacia nosotros, sino también hacia afuera. Un comportamiento de qué voy a hacer o qué voy a dejar de hacer, porque mi estado emocional es X o es Y, ¿sí? Entonces, necesito tener toda esta conciencia alrededor de qué está pasando conmigo como ser humano cuando voy a ir a buscar un empleo, cuando quiero empezar a entender hacia dónde quiero caminar. A partir de esto que te estoy diciendo, puedes enviarnos preguntas. ¿Cómo estás? O puedes enviarnos comentarios. Cuéntanos cómo te sientes, cómo estás, qué cosas de la cultura te han impactado, cómo observas, por ejemplo, la búsqueda de empleo. Puedes también hacernos comentarios al respecto de cómo tu experiencia personal de vida puede estarte impactando de manera positiva o de manera negativa en esa búsqueda de empleo. De eso se trata, de que hagamos un proceso de reflexión, de análisis, de introspección, para que esto nos permita lograr el resultado. ¿Sale? Entre tanto, vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a hablar un poquito de este tema del coaching, como que a veces pareciera una moda y que realmente para mí ha representado algo muy diferente. Para mí, como se habla el coaching en general, es pasar de un lugar a otro. Es decir, el ser humano se encuentra en X momento de su vida y a través de un proceso de coaching se va moviendo, se va yendo lentamente hacia otro lugar. Este otro lugar es un lugar que elige el coachee. No es un lugar que elige el coach, es un lugar que elige el coachee. Además, durante este proceso, lo que va sucediendo es que se va generando conciencia. Eso es lo que ayuda a que este movimiento se produzca. ¿Por qué se produce esa conciencia de ser? Porque el coach te acompaña durante todo el proceso a través de una serie de preguntitas. Pura mayéutica de Sócrates, puras preguntas. En coaching le llamamos preguntas poderosas. ¿Qué hacen esas preguntas? Te ayudan a reflexionar, te ayudan a comprender qué está sucediendo contigo, en dónde estás, por qué estás allí, qué está pasando, para qué te has colocado en ese lugar. Pero también te ayudan a observar hacia dónde quieres ir.
ese observador del que hablábamos, en donde a veces estoy en una sola forma de ver, con un observador en donde solamente tengo un punto, y aquí estás encontrando diferentes alternativas. ¿Para qué nos sirve eso en el trabajo o a la hora de buscar empleo o incluso en la vida? Nos sirve para ampliar el observador que somos. En lugar de ser un enfoque puramente lineal, vamos a pasar a tener un enfoque múltiple, un enfoque en donde podemos observar diferentes posibilidades, no un enfoque único, sino vamos a ver alternativas que quizá al estar en este lugar no estamos observando. Eso es lo que hace el coach. Te acompaña a que en tu proceso puedas encontrar las diferentes alternativas en las que podrías llegar a estar y que te podrían ayudar a lograr lo que tú realmente sueñes o desees. ¿Cómo se hace esto? Tú ya traes una serie de competencias, traes una serie de habilidades, de cualidades, como todos. Cada uno de nosotros tiene todas esas posibilidades positivas que ya tenemos, pero también traemos una serie de debilidades o de áreas de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos estas áreas de oportunidad y nos las negamos o no las vemos o las ocultamos o las escondemos, creemos y nos contamos la historia de que los demás no se están dando cuenta. ¿Pero qué crees? Que sí se están dando cuenta. Entonces, ¿qué es lo más importante? Revisemos todas esas cualidades que tenemos, todas esas fortalezas que tenemos, y ellas nos van a ayudar a encontrar las mejores respuestas para potenciar aquellas debilidades que nosotros tenemos. ¿Por qué esto? Porque cuando estoy en una entrevista, hay muchas ocasiones en donde hay una pregunta simple y sencilla que te realizan y es, pues, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, no? Y entonces, pues, si no lo has revisado, si no te has dado el permiso de preguntarle a otros, si te da miedo preguntarle a otros, porque a veces es por eso, pues a lo mejor no te has dado esa oportunidad de conocerte un poco más. Y no tienes muy claras las respuestas y tienes que llegar a la entrevista directamente a pensarlas. Entonces, eso no es muy bueno. ¿Qué es mejor? Lo mejor sería que pudieras autoconocerte, pudieras entender ese ser que tú eres y la parte positiva y la parte no tan bonita que tienes. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que a través de este proceso de pasar de un lugar a otro, de desarrollar tu conciencia, de potenciar, de generar competencias mejores en ti para la vida laboral, tú puedas llegar a tener posibilidades de un empleo como tú lo quieres, o de un empleo en el que has soñado, o de un empleo en el que realmente te puedas sentir realizado. Entonces, esto es lo que hace el coaching. Realmente un coach no te va a decir, mira, prepara así tu currículum, métete a la OCC, métete acá, no. El coach te va a ayudar a que seas un mejor ser humano, a que te potencies como ser humano y de esa manera tú puedas encontrar lo que realmente estás buscando. ¿Va? Muy bien. Hay una persona que se llama Rafael Echeverría, y Rafael Echeverría es un teórico muy especial que nos ha ayudado en el mundo del coaching, sobre todo en el mundo del coaching latinoamericano. Él nos habla del coaching desde el punto de vista del tratado del ser, se llama ontología. La ontología, eso es lo que busca, hablar sobre el ser o tratar de entender las dimensiones del ser humano. Y cuando hablamos de entender las dimensiones del ser humano, nos podemos dar cuenta que una de las dimensiones más claras que los seres humanos tenemos tiene que ver con esto que estamos haciendo en este momento,
el comunicarnos, el hablar. Hablar es algo que los seres humanos hemos hecho a lo largo de la historia, incluso a través de gráficos o de pinturas, para podernos comunicar y podernos interactuar. Pero no solamente interactuamos con otros, también interactuamos con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? A lo mejor cuando estoy pintando estoy hablando de mí, estoy hablando del ser que yo soy. A lo mejor cuando estoy escribiendo me está pasando eso. A lo mejor cuando estoy hablando también estoy hablando de mí. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de una forma muy especial que tenemos y que hemos encontrado los seres humanos para desarrollarnos, para crecer, para informarnos, para obtener conocimiento, para generar interacción. En fin, el lenguaje está en todo el entorno que tiene que ver con nuestra vida, con esa vida que como seres humanos hemos desarrollado a través del lenguaje. Y cuando nosotros estamos hablando de este tema del lenguaje, tenemos que ser muy conscientes de que este lenguaje verbal tiene un 7% de toda lo que tiene que ver con la comunicación, y existe un 93% del lenguaje que tiene que ver con la parte no verbal, con aquello que nosotros hacemos, nuestros gestos, nuestra mirada, nuestros acercamientos hacia otros, la forma como gesticulamos o como movemos las manos, por ejemplo, o los pies, la forma como nuestro cuerpo se comunica con los demás. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando Rafael Echeverría nos está hablando del lenguaje, también nos está hablando no solamente de ese lenguaje verbal, sino también nos está hablando de esta corporalidad con la que nosotros nos hemos identificado. Hay un señor que se llama Maturana, es un biólogo chileno también como Rafael Echeverría, y hay algo bien interesante porque él nos habla de la biología del ser humano y de cómo el lenguaje impacta la biología. Cuando estás deprimido, estás triste porque terminó una relación, por ejemplo, vas y colocas música de esa que te da más dolorcito, ¿verdad? Y entonces le abrimos más salecita a la herida. Lo mismo suele suceder cuando nosotros estamos buscando un empleo. ¿Qué nos estamos diciendo? Le estoy diciendo, no, pues es que nunca me llaman, es que envío los currículum y nadie me contacta, o me contactan y voy a la entrevista, pero ya nadie me llama. ¿Qué me estoy diciendo cada vez? Cuando me estoy preparando para la entrevista, ¿qué estoy pensando? Cuando voy a llegar al lugar, a la empresa, ¿qué pensamientos? Esa conversación privada que estoy teniendo conmigo mismo, ¿qué me está haciendo? Yo a esa conversación que a veces no es muy productiva, suelo llamarle la loca de la casa. ¿Saben qué es la loca de la casa? Ese cuento que me cuento de manera constante y que me ayuda o que no me ayuda a lograr lo que quiero. Esos pensamientos que al final terminan siendo historias y que esas historias me las creo, termino haciendo la realidad. Y si todos nosotros nos ponemos a conversar sobre una empresa, por ejemplo, cada persona va a hablar de esa empresa de acuerdo con su experiencia personal. No van a hablar todos igual, no vamos a hablar todos igual. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida es individual. Y esa experiencia de vida la transmitimos a través de códigos. Esos códigos son los que nos permiten entender lo que estamos diciendo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del color azul, ya como que todos identificamos el tipo de azul, ¿no? O cuando hablamos del color vino tinto, como el vestido que traigo. Entonces, ¿qué es lo que nos regala esto? Lo que nos está regalando específicamente es que ya hay un código que tiene que ver con todo, con todos nosotros, y que todos nosotros estamos entendiendo lo mismo alrededor de ese tema.
pero no es exactamente lo mismo, solamente es parecido. Y la experiencia de vida puede ser similar o podría llegar a ser diferente dependiendo del ser que soy y del observador que soy. Si vemos lo que nos regala Rafael Echeverría, dice que el ser humano actúa por medio del lenguaje y dependiendo de cómo lo hace, se transforma a sí mismo y también a sus sistemas. O sea, cuando vivimos en una empresa en donde nos estamos relacionando con los demás desde espacios expansivos, ese sistema llamado empresa, que también forma parte de ti, pues te va a ayudar a llegar a tu casa y generar también ambientes expansivos. Pero si en alguno de estos dos estás teniendo situaciones de ambientes restrictivos, pues los futuros que estamos creando van a ser muy complejos. Entonces, ese futuro que nosotros creamos depende no solamente de cómo nosotros interactuamos con el sistema, sino que también depende de lo que nosotros estamos colocándole a nuestra biología. Piénsalo, es una parte muy importante. Al principio, cuando estábamos con Alma platicando acá, dijimos que íbamos a darles algunos tips y creo que este es muy importante. Este es el ABC para buscar empleo. Y lo primero que yo les diría es, ¿para qué lo buscas? ¿Para qué quieres emplearte? Hay personas que a esta pregunta me dicen, ay, pues porque necesito comer. Hay otras personas que me contestan, pues porque me gusta viajar, me gusta conocer, entonces necesito dinero. Hay otros que dicen, pues porque me quiero comprar una casa. Hay otros que dicen, en fin, hay muchas posibilidades. El para qué es muy importante. Pero fíjate que la pregunta fue ¿para qué? La pregunta no fue ¿por qué? ¿Para qué estás buscando ese empleo? ¿Qué quieres realmente lograr? ¿Para qué quieres llegar a ese lugar? ¿Y qué es lo que quieres? Porque dependiendo de para qué, entonces está el qué. ¿Qué posibilidades hay para alcanzar ese para qué? Ese para qué es ese sentido, esa razón de ser, de trabajar, de emplearte, de buscar un empleo. Y ese qué es, cómo lo vas, qué es lo que vas a hacer específicamente. Y luego, ¿dónde lo quieres hacer? ¿Cuántas veces enviamos currículum o vamos a entrevistas en empresas que ni conocemos, ni sabemos qué hacen, ni de qué se tratan, ni simplemente porque hay una vacante en X cosa que es lo que estoy buscando, porque es lo que creo que puedo hacer? Voy a ese lugar, pero ¿te has tomado el tiempo para revisar qué hace esa empresa, cómo lo hace, cómo fue fundada, cómo es el ambiente en la empresa, cómo son sus relaciones con los clientes, qué hablan en el entorno, cómo está su responsabilidad social? Hoy en día a los millennials les importan muchísimo los temas de responsabilidad social, por ejemplo. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué está pasando con esa empresa? ¿Qué busca esa empresa? Y entonces, si así sabes qué es esa empresa y tienes un verdadero conocimiento de ella, seguramente ese donde vas a trabajar lo vas a tener mucho más claro. Y el cómo tiene que ver con esa función específica o múltiples funciones que podría llegar a desarrollar. Ese cómo es muy importante también. Y hay más preguntas que nos podemos hacer, pero estas son como las básicas. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Recuerda, esto es como el ABC. ¿Buscas empleo? Primero, ¿para qué lo buscas? ¿Quieres crecer? ¿Quieres desarrollarte como persona? ¿O quieres desarrollarte como profesional? En todas las empresas se puede uno desarrollar profesionalmente o habrá empresas donde no.
¿Habrá empresas donde la innovación esté limitada? ¿O habrá empresas que la innovación sea el foco que tú tienes para lograr ese para qué, ese sentido que tú le has dado? Pues piénsalo, analízalo, porque este es como tu primer gran paso. Y luego, esto es muy importante, fíjate, si te sabes hacer este tipo de preguntas, la curiosidad es un elemento fundamental para poder generarse ese empleo que tú quieres o ese empleo de tus sueños. Esa curiosidad primero contigo y luego hacia afuera. Luego, cuando te haces este tipo de preguntas, se genera una intimidad, algo contigo que te permite lograr respuestas todavía más poderosas que las que te darías sin pensar, sin reflexionar para nada. Estimulan la reflexión. Muchas veces tomamos decisiones sin reflexionar, sin analizar, sin ver posibilidades, simplemente porque esto es lo que hay y ahí voy y lo hago. Lo otro es que nos generan un mayor conocimiento. A lo mejor si te dieras la oportunidad de ver tus características y de ver las características de la organización y las cruzas, quizá te das cuenta que la misión que tiene esa empresa está unida con la misión que tú tienes y entonces podrías tener muchas mejores posibilidades de lograr tu desarrollo, tu crecimiento. Pero si tú entras a una organización en donde los valores son diferentes a los tuyos, pues vas a vivir peleando en ella, ¿no? Entonces, es importante tener ese conocimiento para saber hacia dónde vas a entrar y no que cuando ya hayas entrado un mes después digas, es que esto no es lo que yo quería. Otra cosa que hacen las preguntas es que nos invitan a la creatividad, a generarnos nuevas posibilidades, a encontrar los cómo sí en lugar de los por qué no. Y también nos hace tener una asertividad mayor en las elecciones, en las decisiones que estamos tomando. Entonces te invitamos a que te hagas estas preguntas poderosas, así le llamamos en coaching, estas preguntitas que son sensibles hacia el ser humano y que nos llevan a una mejora en lo que vamos a lograr. ¿Por qué es importante estas preguntitas? Primero que todo porque nos ayudan a tener un mayor autoconocimiento de nosotros. El autoconocimiento es una base fundamental para que nosotros podamos tener una mejor elección. Pero también estas preguntas nos ayudan a desarrollar nuestra conciencia, esa autoconciencia de la que a veces no somos muy conscientes. Entonces es importante hacernos conscientes y la única manera es con las preguntas, con la reflexión, con el análisis. Esto es fundamental. No todos vamos a ver las cosas de igual manera, no porque yo las veo así, es que así las debería de ver todo el mundo. Cada uno las vamos a ver diferentes. Otra cosa que es muy importante es que nos demos cuenta que el coaching no solamente te va a ayudar en ese autoconocimiento y esa autoconciencia que decíamos pasar de un punto A un punto B, sino que también nos va a ayudar a desarrollar nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. También nos va a ayudar a entender nuestra emocionalidad, a entender nuestras emociones, a entender ese sentido que está teniendo nuestra emocionalidad, que está teniendo nuestro comportamiento a través de nuestras emociones, ¿no? A veces respondemos de manera que no entendemos por qué lo estamos haciendo de esa forma y realmente tiene que ver con la emoción, con nuestras emociones. Entonces vamos a cuidarlo de manera importante porque nuestras emociones y nuestra inteligencia emocional en el trabajo es algo fundamental, en nuestra vida personal también. Lo que no lleves a tu vida personal difícilmente lo vas a poder llevar hacia tu trabajo. 40 minutos. La corporalidad es otro tema fundamental. Revisa tu cuerpo. Revisa lo que tu cuerpo te está diciendo y lo que tu cuerpo le está diciendo a otros, porque en las entrevistas eso va a pasar.
Revisa la actitud que estás teniendo, la actitud con la que estás llegando a la organización, la actitud con la que escribiste esos currículum, la forma como te estás mostrando ante los demás. Tu parte espiritual, hay personas creyentes, si esto tiene que ver o no con la religión, eso lo dejo a ustedes. Pero esa parte espiritual en el ser humano también es muy importante a la hora de estar metidos en el tema de buscar un trabajo que realmente nos satisfaga. Y en último, si ustedes se dan cuenta, un cachito muy pequeño lo tiene el currículum, los exámenes y las entrevistas. El resultado final, lógico, de un trabajo de A a B y de este proceso de autoconocimiento, de autoconciencia, de desarrollo mental, de desarrollo emocional, de un desarrollo armónico con la corporalidad, con la actitud que queremos vender, se va a ver en nuestro currículum, se va a ver en nuestros exámenes, en nuestras entrevistas y muy especialmente se va a notar en el seguimiento que demos nosotros a nuestro trabajo, a esa presentación de ese currículum, a esos exámenes y a esas entrevistas. Bueno, te invitamos a que hagas todas las preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. Este es el momento, vamos a invitar a Amalia que venga con nosotros para que nos pueda apoyar y veamos qué preguntas o qué inquietudes hay alrededor de la conferencia, de la plática, que lo que está buscando específicamente es ampliar tu conciencia. ¿Sale? Exacto, maestra. Muchísimas gracias por esta plática, ¿no? Que se centra en el autoconocimiento y bueno, ya lo explico a lo largo de por qué es tan importante hacerlo, ¿no? Y ahorita recapitulamos sobre ello, porque estaba viendo aquí los comentarios de los alumnos. Creo que más arriba estaba una pregunta de un alumno que yo creo que con esa a lo mejor varios se van a identificar, porque él hablaba sobre su compromiso con su trabajo. Más abajo. Gracias. Un poquito más ahí. A ver, no, más abajo, que nos comentaba acerca y eso porque lo capté, pero él decía, aquí está, de Rogelio, que dice, buenas tardes, yo tengo un empleo en donde me siento solo, veo que mis jefes no se comprometen igual que yo y me dejan solo o no ayudan a hacer más fluido el trabajo. Ellos no hacen las cosas en las cuales se comprometieron en tiempo y forma y yo debo de dar soluciones. Que por eso decía, creo que nos va a responder a muchos, ¿no? A ver, otra vez. Muy bien, Rogelio. Fíjate, Rogelio, que esta es una de las sesiones de coaching normal que solemos tener, ¿sí? En donde nos observamos nosotros de una manera y observamos a los otros de manera diferente, no comprometida versus el compromiso que nosotros mostramos, que nosotros hacemos nuestro trabajo, pero que los demás están fallando en el trabajo que están haciendo. Esto genera una altísima inconformidad en nosotros como seres humanos, ¿no? Pero esto tiene que ver con el observador que soy. Esto tiene que ver con las experiencias de vida que he tenido. Esto tiene que ver con la persuasión social. Esto nos lo han enseñado y nos lo han transmitido a lo largo de nuestra vida. Y no quiere decir que estés equivocado o que no sea cierto lo que tú estás diciendo. Quiere decir que esto te está generando un estado psicológico y que a lo mejor esto te lleva a buscar nuevas opciones, a buscar nuevas posibilidades porque lo estás viendo así. Pero te tengo una noticia. No sé si es buena o es mala, pero normalmente eso que te está pasando ahí, si tú te cambiaras de empleo en este momento, volverías a vivir lo mismo en otro lugar, porque significa que te encuentras acá y te llevas a ese otro lugar esa misma situación en la que estás. Entonces, lo importante es trabajar contigo en esta situación en la que tú estás, en la que tú te encuentras. Tú vas a poder hacer por ti, pero no vas a poder hacer por los otros. A los otros les corresponde hacer por ellos mismos. Entonces solamente podríamos trabajar contigo en lo que te está pasando
y en el observador que tú eres y en la experiencia que tú estás viviendo y cómo la estás viviendo en este momento. Claro, sí, muy cierto lo que dice, tenemos que observarnos, por eso decía que se centra en la autoobservación y como usted lo dice, no porque a lo mejor no sea cierto lo que nos comenta el alumno, pero bien parte lo dijo en su plática, ¿no? A lo mejor esta empresa en la que estás va con tu filosofía de vida, ¿no? Porque aunque uno, como por así decirlo, se muera en la raya y lo hace y todo, pero sabe que estabas aportando a esa misión que tú tienes, que la empresa y tu misión de vida van acorde, lo haces, pero si no hay como este clic, entonces por eso puede que hay una afectación, ¿no? Claro, y además de la misión también está como esa cultura o esa persuasión, hablábamos de esa parte social, ¿no? Las empresas, todas las organizaciones, inclusive en nuestra familia, hay un entorno social, ¿no? Y hay una situación social dentro, una forma como interactuamos los seres humanos. Y dependiendo de esa manera como nosotros estamos interactuando, generamos un ambiente en la organización. Si yo no cumplo con mis compromisos, si yo no cumplo con mi trabajo, estoy generando un ambiente, ¿sí? Si yo soy del tipo que siempre cumple, que siempre está a tiempo, que soy puntual, que asisto a las reuniones, participo activamente en las reuniones, genero otro tipo de ambiente. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Pertenecemos a un sistema, pero además somos parte de esa forma como se interrelaciona el sistema. En otras palabras, somos corresponsables. Claro. Muy bien, muchas gracias, maestra. Nos dice también Maiki Peñita que qué libro recomienda para entender más y mejorar el coaching y poder incorporarlo a nuestra vida cotidiana. Mira, hay muchos libros. Hay uno que es Despertando el Gigante Interior. Ese es un libro gordo, pero es maravilloso porque trae una serie de herramientas que te pueden ser de mucha utilidad para trabajar. Y hay libros, cualquier tipo de libro tú lo puedes leer. La Caja, por ejemplo, seguramente han escuchado del libro de El Caballero de la Armadura Oxidada, por ejemplo, o han visto alguna película como El Camino del Guerrero, por ejemplo. ¿Qué es lo que les podría decir? Incluso aquí en la Ciudad de México, bueno, y en el país hay una obra de teatro muy buena que les recomiendo que podrían ir a ver, lleven lápiz y papel. Se llama A Vivir. Ustedes pueden, cualquier cosa que lean o cualquier cosa que ustedes vean, ustedes van a tener la oportunidad de reflexionar sobre las frases o sobre aquello que llame su atención de manera importante. Cuando eso les suceda, no lo dejen pasar, no digan, ¡ay, qué bonita! No, eso no es suficiente. ¿Por qué te está llamando a ti la atención? ¿Para qué te está sirviendo que te llame, que te jale, que te diga, ¡hey, cuidado! Aquí estás. Entonces, por favor, analízalo, piénsalo, revísalo de manera adecuada, porque esa frase está en tu vida por algo. Entonces, el análisis y la reflexión es lo más importante. De cualquier libro que vayas a leer, de cualquier película, obra de teatro, de cualquier momento de vida, un momento de vida como ¿no? Aquí las dos platicando y de pronto me regala alguna frase que me hace clic y entonces en ese momento, en cambio de decir, ¡ay, qué bonita tu frase!, que se lo puedo reconocer, ¿verdad? Es válido, pero lo más importante es, ¿y eso por qué me está impactando a mí? ¿O para qué me está impactando a mí? ¿Qué es lo que está pasando conmigo alrededor de ese obsequio que tú me estás dando? ¿Qué te lo da el libro? ¿Qué te lo da la obra? ¿Qué te lo da la película? Es un obsequio. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, les recuerdo, síganos en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, escríbanos dudas al WhatsApp y bueno, pues les hacemos esta invitación a que visiten el Centro de Empleabilidad, la página, ahorita les ponemos el link, pero bueno, ahí en UTEL les mandamos esta información del Centro de Empleabilidad y también así como la última semana de cada mes tenemos estas clases del centro, también hay sesiones presenciales y ya les llegó a su correo, a los alumnos UTEL, revisen su correo, ya les llegó la invitación para este sábado
es en el espacio de Revolución. Recuerden que estos espacios son para ustedes, aprovéchenlos y bueno, pues qué mejor aprovechar estos talleres presenciales. Bueno, nos mencionan es empleabilidad.utel.edu.mx. De cualquier manera, ahorita les dejamos en los comentarios el link. Y maestra, por último, nada más para que todos hagamos esto una fabulosa tarde, que ya que hablaba de frases poderosas, ¿con qué cierra su clase? Gracias. Yo los invito a cada uno de ustedes a reflexionar, a analizar, a pensar qué tipo de vida quieres, cómo quieres rediseñarte como ser humano, qué hay en ti que te gustaría mover. Y una vez que hagas esa reflexión, recuerda que hay que hacer un plan de acción y empezar, porque reflexión sin acción no es coaching. Trabaja contigo. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos que se conectaron y bueno, pues nos vemos la próxima semana con más conocimiento en este espacio. Hasta luego.